Lección 48. Buen provecho. Esteban quiere aprender a cocinar, pero no tiene mucha idea. Solo sabe cocinar platos básicos como tortilla de patatas, macarrones con tomate y ensaladas. Alba se ofrece a ser su maestra de cocina. Esteban, ven aquí. Que voy a enseñarte a cómo cocinar algo que no es muy difícil de hacer pero que le gusta a todo el mundo, un gazpacho andaluz. Explícame la receta, ¿es difícil? Para nada. En un cuarto de hora puede estar hecho. Ten paciencia y escucha con atención. Teniendo 2 manos y voluntad, todo el mundo puede hacerlo. ¡Qué ilusión! Empieza a explicar ya, que estoy impaciente. En primer lugar, compra tomates rojos bien maduros, pan blanco, pimiento verde grande, pepino y cebolla. Ya he comprado todos los ingredientes. ¿No ves que soy un chico previsor? Así me gusta. ¿Tienes también aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal para aderezar el gazpacho? Claro. Aquí lo tienes todo. Perfecto. Pues, haz todo lo que te digo. A sus órdenes, capitán. Primero, limpia los tomates y lava todas las hortalizas. Trocea los tomates y ponlos en un cuenco grande. Acto seguido, corta el pan a trozos pequeños y añade un poco de agua. A continuación, pela un diente de ajo y ponlo en el cuenco con todas las verduras. Seguidamente, después de echar aceite de oliva, vinagre y sal, tritura los ingredientes con la batidora y mete el cuenco en la nevera para enfriar el gazpacho. Y por último, haz la guarnición con pequeños dados de cebolla, tomate, pimiento verde y pepino. Pero ahora viene la parte que más me gusta. Sirve el gazpacho en la mesa y buen provecho.